Hola, bienvenido nuevamente al canal de Oposita con Elena y bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los bienes de las entidades locales. Vamos a hablar de la ley de bienes de las entidades locales de Andalucía. Vamos a hablar también del régimen jurídico de los bienes de las entidades locales. Vamos a hablar también del patrimonio municipal del suelo. Bueno, normalmente lo más importante que tenemos que decir es que esta ley de bienes va de la mano de la ley de la contratación pública y que es fundamental para entender todo lo que tiene que ver con las leyes de urbanismo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a saber vamos a hablar sobre una introducción histórica. También vamos a hablar del patrimonio de las entidades locales, aparte de la evolución histórica del patrimonio de las entidades locales. También vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la adquisición y la enajenación de los bienes dentro de las entidades locales, la evolución histórica, el patrimonio, la adquisición y enajenación. También vamos a hablar del uso de los bienes locales y de la cesión temporal de los bienes, cómo se utilizan y cómo se pueden ceder, cómo se lleva a cabo la conservación y la defensa de los bienes, las potestades que tiene el ente local en esta materia y también cómo se lleva a cabo el inventario general de los bienes y el patrimonio municipal del suelo. Bueno, pues aquí tengo una materia, vamos a ver, la voy a recoger aquí. Voy a seguir hablando del tema, ¿no? Bueno, tiene que ver con la evolución histórica de la normativa. Entonces yo tengo aquí el tema y hablo sobre todo de la importancia que tiene la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. La Ley 5/2010 de la Autonomía Local de Andalucía, ¿no? Entonces, como vemos, hasta la entrada en vigor de esta ley, la materia relativa a los bienes de las entidades locales de Andalucía se ha desarrollado merced a la competencia asumida con lo que tiene que ver al artículo 13.3 del anterior Estatuto de Autonomía, ¿vale? Que era la Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre y a través de la Ley 7/99, lo que ha venido a superar el marco establecido por las normas estatales en materia hasta ahora formadas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que es la Ley 7/1985 de 2 de abril, y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986, ¿no? Entonces vemos cómo es muy importante cómo afecta la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, ¿vale? Es muy importante. Vamos a ver, tenemos una normativa básica y vamos a hablar de la normativa básica y cómo se recoge y cómo se regula, ¿vale? Entonces, hemos visto que la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía en materia de bienes es fundamental, ¿vale? Se ha desarrollado a merced de la competencia asumida con carácter exclusivo por el 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, en las oposiciones normalmente se van, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se mete urbanismo, se mete contratos, se mete bien. Entonces, el orden normal es estudiar primero los contratos, luego los bienes y luego urbanismo. O sea, se debe saber contratos para saber bienes y se debe saber bienes para saber urbanismo, ¿vale? Eso nos tiene que quedar muy claro. La normativa de contrato va a vincular de forma cardinal a los bienes. Pero nosotros nos vamos a encontrar con que si nos acordamos cuando estudiamos en la introducción histórica que se hizo sobre los contratos, hablamos de la ley de 1995, que era la ley 13/95.
y la siguiente ley era el texto refundido del 2000. Entonces, entre medias, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprueba la Ley de Bienes, que es la Ley 7/99, de 29 de septiembre, ¿vale? Entre una cosa y otra. Por aquel entonces, habían pesetas en el 99. En la Ley de Bienes sigue habiendo pesetas. Por aquel entonces, en la Ley de Contratos había concurso y subasta. En la Ley de Bienes siguen habiendo concursos y subasta. Por aquel entonces, las cuantías de la Ley de Contratos eran distintas. En la Ley de Bienes seguimos teniendo cuantías de la Ley de Contratos del 95. Pues teniendo en cuenta toda esta discordancia, hay que tener en cuenta que la tramitación intelectual del uso del bien es muy parecida a la del contrato. Muy parecida. Porque se va a adjudicar cuando se pueda adjudicar al que mejor oferta haga. Porque cuando se tenga que comprar el bien, se tendrá que utilizar el máximo beneficio, el máximo interés. Y cuando se tenga que vender, se intentará vender al precio mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta la normativa básica. Y la normativa básica son 4 textos legales. En la Ley de Bienes del 99, que es la Ley 7/99, su reglamento, el reglamento de esta ley, la Ley del 2003 de las Administraciones Públicas de Patrimonio. En estas 3 normas tiene muchísimo que ver, como hemos dicho anteriormente, la Ley de la Autonomía Local de Andalucía, la Ley 5/2010. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta, aunque se base fundamentalmente en la Ley 7/99 y en su reglamento y en la Ley 33, va a estar extraordinariamente condicionada por la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. Entonces, voy a seguir hablando de de todo lo que habla con respecto a los bienes en esta ley, ¿vale? Entonces, decimos que la normativa básica, como hemos visto, estaba conformada por la Ley 7/99 de 29 de septiembre, con la gran reforma operada por la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y su reglamento de desarrollo, que era el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, reguladora del patrimonio de las administraciones públicas. Disposiciones de carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de nuestro texto constitucional. Estamos viendo aquí cuál es la normativa más importante de bienes. Entonces decimos que a grandes rasgos se puede afirmar que los objetivos que pretende alcanzar la Ley 7/99 son los siguientes. Lo primero es actualizar determinadas materias relacionadas con los bienes y el patrimonio de las entidades locales mediante la utilización de figuras jurídicas procedentes del derecho privado. Es decir, la ley 7/99 tiene una motivación y la vamos a explicar aquí. Y son fundamentalmente 4 puntos. El primero de ellos era actualizar determinadas materias que están relacionadas con los bienes y el patrimonio de entidades locales, con los bienes y con el patrimonio de las entidades locales. Pero se pretende actualizar mediante la utilización de figuras que devienen ya anteriormente del derecho privado. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos que se pretendía adaptar las facultades de disposición del patrimonio a nuevos modos y figuras del mercado inmobiliario. Es decir, vale, vamos a adaptar todo lo que tenga que ver con el patrimonio a figuras que tengan que ver con el mercado inmobiliario. Esa era otra de las adaptaciones que la Ley 7/99 pretendía. Y luego también que pretendía extender su regulación a todos los organismos autónomos y sociedades mercantiles. Es decir,
Dice, vale, vamos a actualizar materias relacionadas con los bienes y con el patrimonio de las entidades locales y vamos a utilizar figuras de derecho privado. Y no solamente eso, sino que vamos a fijarnos en figuras y modos de actuación del mercado inmobiliario. Y no solamente eso, sino que además vamos a extender su regulación tanto a los organismos autónomos como a sociedades mercantiles. Entonces, ¿qué pretendía dar? Pues pretendía dar respuesta a antiguos y graves problemas que se daban con los sectores socialmente desfavorecidos o terceras personas actuantes de buena fe. ¿Por qué? Porque claro, si había una regulación que era abusiva, esto afectaba realmente a este tipo de personas, a las personas o las entidades que socialmente estaban desfavorecidas con respecto a los bienes de las entidades locales. Entonces, por un lado, tenemos el título 1 que define el patrimonio de las entidades locales, tenemos el título 2 que regula la utilización de los bienes, tenemos el título 3 y 4 que se refieren a la conservación y a la defensa de los bienes y a las prerrogativas de los entes locales, es decir, a los derechos especiales son las prerrogativas. Hemos visto que el título 1 habla de que define el patrimonio de las entidades locales. Clasifica los bienes que lo integran. Dice, ¿qué es el patrimonio? Vamos a clasificar los bienes, qué tipo de bienes, bienes de tipo tal, bienes de tipo cual, bienes de tipo no sé qué, ¿vale? Eso lo regula el título 1. Y también regula de qué manera se altera la naturaleza jurídica de estos bienes que pertenecen a la administración. Luego teníamos el título 2, que el título 2 hablaba de la utilización de los bienes que difiere según fuesen bienes de dominio público, bienes patrimoniales, y entonces esta utilización se transformaba en la palabra aprovechamiento, cuando se trataba de bienes comunales. Bienes comunales se habla de aprovechamiento. Como vemos, el título 3 y 4 de la ley se referían a la conservación y defensa de los bienes y prerrogativas de los entes locales. También hablaba en el título 5 de las responsabilidades de las autoridades y del personal. A ver, un momentito, por aquí. Vale. Perdón, que estaba conectando una cosita interesante. El título 5 trataba de las responsabilidades de las autoridades, como hemos visto, del personal al servicio de las entidades locales que tenían a su cargo la gestión y utilización de los bienes y derechos de las mismas, así como el régimen de sanciones. Esto era el título 5, decía, bueno, el título 5 era, aquí nos ponemos serios y aquí hablamos de las responsabilidades, ¿vale? Del personal al servicio de las entidades locales con respecto al tema de los bienes. Y estos tienen a su cargo, ¿qué tienen? Pues ellos tienen que gestionar y utilizar los bienes o los derechos de las mismas, así como todo el régimen de sanciones. Luego, también teníamos que decir que esta ley, la ley 7/99, terminaba con 2 disposiciones adicionales. 2 transitorias, 2 adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 3 finales que regulaban, entre otras cosas, el régimen de aplicación de los expedientes, cómo se aplicaban los expedientes ya iniciados y la entrada en vigor. El articulado de la ley deja patente el criterio que presidió su redacción de mantener en la posible lo que eran las normas generales, así como las especiales del Estado o comunidad autónoma que pudieran encontrarse recogidas en leyes sociales. ¿Qué es lo que pretendía este articulado? Pues pretendía que se presidiera el criterio de mantener en lo posible las normas generales, así como las especiales del Estado. Bueno, en cuanto al bloque normativo andaluz, se cierra con la aprobación de lo que es el reglamento de bienes de las entidades locales. Reglamento de bienes de entidades locales, que esto viene recogido en el decreto 18/2006 de 24 de enero, que viene a cerrar, como su propia exposición de motivos habla, de las posibles fricciones existentes entre el antiguo reglamento estatal y la ley andaluza. Sin embargo, no podemos dejar de lado la regulación impuesta con carácter básico al amparo de la Constitución, al amparo de lo que recoge el artículo 149.1.18 de la Constitución, que ya lo hemos visto con anterioridad de nuestro texto constitucional, por la ley 33/2003, reguladora del patrimonio de las administraciones públicas. La ley 33 es la que habla del patrimonio de las administraciones públicas.
Y esta última, en su exposición de motivos, indica que la intención de esta ley es doble. ¿Por qué? Porque por un lado lo que pretende es cerrar el bloque regulador de los bienes de las administraciones públicas satisfaciendo una demanda planteada por normas estatales y autonómicas. ¿Vale? Decimos, vale, vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con los bienes de las administraciones públicas, vamos a darle forma y vamos a armonizar todas las leyes que hay por parte del Estado, todas las leyes que hay por parte de las comunidades autónomas, etc. Esto lo pretendía la Ley 33 barra 2003, reguladora del patrimonio de las administraciones públicas, eso por un lado. Y luego también lo que pretendía era quitar la inseguridad jurídica que existía tras extraer bases de legislación sobre patrimonio por vía interpretativa de normas que no habían sido dictadas con esa finalidad. ¿Qué pasaba? Es decir, había una inseguridad jurídica porque la legislación lo que hacía es que se interpretaban las normas y eso no podía ser. Teníamos que tener una ley real, una ley que hablase de cómo se iban a gestionar los bienes de las administraciones. Y por otra parte, la ley 33 de 2003, aparte de hablar en su exposición de motivos de cerrar el bloque regulador de los bienes de las administraciones locales y de eliminar esta inseguridad jurídica, ¿vale? Aparte del reglamento, que es el reglamento de desarrollo de la ley 7/1999, tenemos que esta ley, la ley 33, la ley del patrimonio, lo que pretende fundamentalmente es buscar la cooperación y la cooperación. La colaboración y cooperación, entendidos como unos principios que tienen un valor central, creando a tal fin una conferencia sectorial de política patrimonial. 1. Conferencia sectorial de política patrimonial. Conferencia sectorial de política patrimonial, porque lo que pretende es una colaboración, porque hay que gestionar los bienes de la administración, no es una cosa que se pueda dejar ahí ala, ¿vale? Entonces, en su carácter básico, porque esta ley tiene un carácter patrimonial, esta ley ¿cómo se llama? Ley reguladora del patrimonio de la administración pública tiene un carácter básico y va a ser de aplicación a las comunidades autónomas. Va a ser de aplicación a entidades que integran la administración local, o sea, se va a aplicar a las comunidades, a los bienes de la administración local y a entidades de derecho público que estén vinculadas o que dependan de ella, Por tanto, tenemos que ver la importancia que tiene la ley 33/2003 de 23 de noviembre, reguladora del patrimonio de las administraciones públicas, y que en la exposición de motivos ya dice dos cosas súper claras. Por un lado, cerrar el bloque regulador, eliminar la indefensión jurídica que existe, dado que se tienen que interpretar las normas, buscar la colaboración y cooperación como principios que tienen un valor. Por eso se crea la conferencia sectorial de la política patrimonial, ¿vale? Y luego también tiene un carácter básico que se tiene que aplicar tanto a las comunidades autónomas como a los bienes que integran las entidades locales, como a todos los bienes que integran o las entidades que sean de derecho público, que estén vinculadas o que sean dependientes, que estén vinculadas, como hemos dicho, que sean dependientes de ellas, de estas administraciones. Por tanto, ya hemos hecho una introducción de la normativa que se regula con el tema de los bienes. Ahora, luego vamos a tener que hablar del patrimonio de las entidades locales, el patrimonio de las entidades locales, que es otra parte. Como hemos visto, tenemos la introducción, el patrimonio de la adquisición y enajenación de los bienes, del uso de los bienes de las entidades locales, de cómo se ceden, cómo se conservan, cuáles son las potestades, cómo se lleva a cabo el inventario general de bienes y cómo se lleva a cabo el patrimonio municipal del suelo. Bueno, pues nada, más o menos ya hemos hecho la introducción del tema de bienes, ya hemos hablado de cuál es la normativa que se va a aplicar, de lo interesante que es y sobre todo en Andalucía la importancia que tiene la ley de la autonomía local de Andalucía, que es la ley 5/2010 de autonomía local de Andalucía. Seguid estudiando, muchos besos, mucha suerte, mucho ánimo, mucho cariño y mucho amor. Oposita con Elena, un besito para todos. ¡Hasta luego!